caja que se muestra en la figura tiene una masa m y desciende por una rampa circular lisa, de modo que cuando está en el ángulo θ, su rapidez es v. Determine su cantidad de movimiento angular con respecto al punto O en ese instante y la tasa de crecimiento de su rapidez, es decir, su aceleración tangencial. Nuestro análisis será entonces bidimensional. Esto quiere decir que tendremos dos componentes. Para el caso será la componente normal y la componente tangencial. Considera los positivos de la siguiente manera. El eje tangencial en el sentido de la velocidad y el eje normal hacia el centro de la curvatura, es decir, hacia el punto O. Muy bien, ahora si analizamos las fuerzas observamos que el peso actúa verticalmente y hacia abajo, por lo tanto tendremos componente tanto normal como tangencial. ¿Qué podría determinarse? Por ejemplo, para la componente normal sería igual al peso por el coseno del ángulo θ, y para la componente tangencial sería peso por el seno del ángulo θ. Mientras que la normal actúa en un solo eje y este eje es específicamente el eje normal. Esto está datado entonces en nuestro diagrama de cuerpo libre. Para determinar la cantidad de movimiento angular con respecto al punto O, vamos a considerar el peso. Pero el peso tiene dos componentes. Tiene la componente normal y la componente tangencial. Sobre el eje normal estaría actuando también la normal y la componente de peso normal, que no desarrollarían ningún movimiento angular. Esto quiere decir que no actuarían para la cantidad de movimiento, dado que sobre el mismo eje no existe algo que les lleve en sentido horario o antihorario con respecto al punto O. No así el peso sobre el eje tangencial. Es el único elemento que actuaría y por lo tanto nosotros consideraremos que la cantidad de movimiento angular con respecto al punto O es el radio de la curvatura multiplicado por la masa y multiplicado por la velocidad. Obviamente esto en sentido horario. Para determinar la tasa de incremento de su velocidad, esta se determinaría con la ecuación de sumatoria de momentos es igual a la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento angular. Esto quiere decir entonces que tendríamos masa por la gravedad por el radio por el seno de θ, y esto es igual a la derivada con respecto al tiempo del radio por la masa y por la velocidad. Esto quiere decir que como R, debido al tipo de curvatura circular, sería constante, y M, que es la masa constante, automáticamente tendríamos que masa, gravedad por el radio por el seno de θ es igual al radio por la masa y por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es la tasa de variación que nosotros estamos buscando. Es decir, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo sería la aceleración tangencial, y finalmente tendríamos que esta es la gravedad por el seno del ángulo θ. Este mismo resultado se puede obtener con la ecuación de movimiento aplicada en la dirección del eje tangencial. Es decir, si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje tangencial, esto sería igual a la masa por la aceleración tangencial, que a su vez sería masa por gravedad por el seno de θ, que es la componente de peso en el eje tangencial, y eso sería igual a la masa por la derivada de la rapidez con respecto al tiempo, dándonos como resultado finalmente que la derivada de la rapidez con respecto al tiempo es igual a la gravedad por el seno de θ, que es lo que justamente habíamos encontrado ya con la sumatoria de momentos realizado anteriormente.